tardes. Bueno, entonces la audiencia se va a reanudar el miércoles 26 a las 10 de la mañana. Y bueno, no sabemos si ya va a ser finalmente pues la última fecha, porque se ha venido viendo, ¿no?, los diferentes sustentos del Ministerio Público, de la Defensa. Y bueno, primero solicitaron algunos días más para poder evaluar cuál iba a ser las estrategias que iba a adoptar cada uno de ellos. Lo cierto es que a esta hora tenemos en nuestros estudios al doctor Javier Aguirre, él es un reconocido penalista a quien le damos la bienvenida. Muy buenas noches, señora Aguirre. Muy buenas noches. Muy buenas noches, señora Pilar. Gracias nuevamente por estar con nosotros. Gracias por la invitación y a sus órdenes. Y bueno, lo escuchamos a Sada Goray en medio de estos llantos, sollozos, desesperadas, señalando que por su madre enferma y sus hijos, para quien ahora ella es madre y padre, pide que pueda seguir el proceso en libertad en su domicilio. ¿Eso es posible? ¿Eso puede hacer pesar que se incline la balanza hacia un lado u otro con lo que ha ocurrido el día de hoy? Voy a empezar con lo que usted acaba de decir en la introducción, que me parece pertinente e importante, ¿no? El tema del proceso, el tiempo y cuándo va a ser la próxima, cuándo va a terminar esta audiencia, ha dicho usted, ¿no? Esta es una crítica constructiva al Poder Judicial. Mire, ¿sabe por qué? ¿Cuándo empezó esta audiencia de prisión preventiva? El martes de la semana pasada. Ya prácticamente estamos una semana. Y es probable que dure esto hasta el jueves. Más o menos, así como van el tema. Más de ya una feriado. Semana. ¿Se da cuenta? Y la resolución probable se dicte el lunes de la semana que viene. ¿Cuántos días tras la red? Entonces, ¿por qué digo crítica constructiva al Poder Judicial? Porque está vendiendo, entre comillas, la idea de que esto es un juicio, y en realidad no es un juicio, es una prisión preventiva que solicita la Fiscalía ante un juzgado contra estas personas, en este caso la señora Goray. ¿Y se necesita exponer tanto? No. Okay. Ese es el problema. Seguramente han escuchado a la audiencia la palabra oralice, señor. El juez le dice, ¿no? Señor fiscal, señora abogada, oralice. Cuando le está diciendo la palabra oralice, que no existe en el diccionario, no existe en el diccionario, le está diciendo lea. Y efectivamente todos estamos viendo que están leyendo. Siguen ¿no?, página por página, línea por línea, coma por coma, y el señor juez también está siguiendo. Pero supuestamente ya el juez lo leyó, ¿no? Supuestamente, pero fíjese, estamos hablando de 350 páginas más 22 tomos de anexos. Usted se imaginará, hablan de folios 2000, 4000, 5000, ¿no? Pero lo que pasa es lo siguiente, ¿no? Eso no es un juicio, estamos vendiendo la idea de un juicio, no, simplemente es un pedido de prisión preventiva, y si esta es necesaria en el caso de los señores... Y que hay elementos ya establecidos. Exactamente, además, ¿no? Nada más. Entonces, y eso es una mala idea, ¿no? Y entonces yo pienso que cuando se dice la palabra realizar, no es leer, es exponer, justamente, y lo que usted acaba de decir, ¿no? Para exponer lo más sucinto y concreto posible. Cuanto más complejo un caso, más sencillo hay que hacerlo para exponer. Y la verdad que en otras realidades este tipo de audiencias debería durar a lo mucho un día. Y no, ya estamos en prácticamente una semana, ¿no? Esa es una crítica constructiva. Ahora vamos al tema del fondo que usted ha preguntado. Efectivamente, ¿no?, la situación legal de la señora Goray y del señor Mauricio Fernandini no es nada fácil, ¿no? Porque aparentemente, y digo aparentemente porque las exposiciones que hemos escuchado hasta el día de hoy de la defensa y de la fiscalía, todo indicaría que tanto la señora Goray como el señor Fernandini no dijeron desde el primer momento... Toda la verdad. Todo lo que tenían que decir. Un poquito quito la palabra la verdad porque el término legal es un poco difícil. Sí. Pero, o sea, tenían que decir lo que tenían que decir desde el primer instante. ¿Ok? Parece ser y parece que la Fiscalía está demostrando hasta el día de hoy eso. Que no dijeron todo lo que tenían que decir desde el momento que dijeron el caso de la señora... Claro, en un caso aspirante a confesión sincera y el otro a colaboradora eficaz, ¿no? Exactamente, ¿no? ¿Y entonces, este llanto puede inclinar la balanza? No, más que el llanto, lo que dijo, ¿no? Es más apelar a la sensibilidad, a la parte emotiva de la señora Goray. Y se entiende, porque cualquiera persona en su situación se quiebra. No, porque es una... Tantos días. El perder la libertad para cualquier persona no es nada... Estoy hablando la palabra corta, no es agradable, ¿no es cierto? Así es. Lo ideal es enfrentar una situación legal de este tipo en libertad. Entonces, ese es el tema, ¿no? Y los argumentos van por lo demás va a pesar, y ha pesado en el tema de señor Goray, por eso que creo que se ha emocionado, que
La parte de la obstaculización y obstrucción, en el caso de ella, es muy difícil su situación en esa parte, ¿no? Y el peligro de fuga. Exactamente, porque mira, ella ha vuelto al país después de 9 meses. O sea, ella no tiene, digámoslo, radicación total acá en el Perú, sino que tiene una dirección en el extranjero, aparte de, hemos escuchado en su defensa en la mañana de hoy, que tiene domicilios acá, tiene varios domicilios en Trujillo, en Chiclayo, en la selva, y en Lima vive con sus hijos, con su madre, esta señora, pero aparte tiene una dirección en el extranjero. Entonces para ella va a ser, para su defensa va a ser difícil persuadir al juez de que ¿dónde está el arraigo? ¿Está en el extranjero o está en el Perú? Ese va a ser, creo, que se va a poner a pensar el juzgado si dicta o no la medida, porque al final va a quedar en eso. Porque... O sea, para recordar a nuestros televidentes, ¿cuáles son los elementos de convicción o lo que se necesita, para hablar en términos cotidianos, para que el juez pueda acceder a este requerimiento fiscal del Ministerio Público de 36 meses de prisión preventiva? Más que los... Y hemos hablado, ¿no?, sobre obstaculización. Sí, más que los elementos de convicción, que es información en realidad, porque en este momento no podemos hablar de prueba, ¿no? Es el tema de que si se fugan o obstaculizan tanto el señor Fernandini como la señora Goray. Y en ambos casos... ahí vamos precisando. Por lo menos hasta el día de hoy que ha terminado la discusión legal en el caso de la señora Goray, le va a ser muy difícil a la defensa demostrar que tiene el arraigo domiciliario del caso. Tiene domiciliario, y lo dijo muy bien, lo escuché en la mañana, ¿no? Tiene varios domicilios en el Perú, pero le faltó decir, también tiene un domicilio en el extranjero. Y eso creo que va a pesar mucho en el ánimo del juzgado, probablemente que pueda hacer que emita una resolución en contra de los intereses de la señora Goray. Y cuando dice, interrumpiendo también la entrevista, cuando dice, y le escuché también a la señora señalar en un inicio, claro, con mis palabras, ¿no? En un inicio no dije todo lo que yo sabía por temor. Ahora si tenga temor lo voy a decir. ¿Eso bueno, sirve a estas alturas? No, porque si cualquier, digamos, si hubiera consultado con su abogado y le dice, al abogado tiene que decirle, la persona que tiene un problema de esta dimensión, tiene que decirle la cosa, el 100%, no tiene que decirle 99%. Yo actué de esta manera. El abogado escucha eso y ve cómo plantea legalmente, porque una cosa es saber cómo decir legalmente las cosas. No se trata, yo sé una verdad, pero hay que saber decir las cosas o la verdad. Y más aún si estamos en temas legales. Si en este caso la señora parece que todo indica de que no calibró bien lo que tenía que decir totalmente, pensó que diciendo el 99% de lo que sabía o de lo que había hecho, o menos. ¿no? Entonces, pero en realidad tuvo que decir el 100. Y aparentemente ha aparecido el 100, digamos, estoy graficando el tema para entender, para la audiencia capte el tema, y entonces por eso que se ve en esta tema de que la Fiscalía ya no confía en ella, ¿no? Porque, señor, usted no me dijo lo que usted sabía desde el principio. Tuve que saberlo por 1, 2, 3, 4 personas que están también investigadas en este caso. Ahora, aquí viene toda una problemática también, ¿no? Y que tiene que ver también con la ley esta de modificación de colaboración eficaz. Fíjense, son dichos, para hacerlo claro, del señor Salatiel Marrufo, son dichos de la señora Tijero, que están también investigados en este caso. Que parece que una de ellas, que ella sería una de las colaboradoras o aspirantes. Exactamente, entonces son dichos de ellos hasta este nivel. Están en fase de corroboración todo. Entonces la pregunta que uno se hace también es, pero si está en fase de corroboración todo lo que dice la señora Tijero, lo que dice el señor Marrufo, entonces ¿por qué me están pidiendo la prisión preventiva en este momento? Si están en fase de corroboración. Es lo que ha planteado, por ejemplo, la defensa de la señora Goray. Y ¿Es una buena estrategia? Y lo está planteando también la defensa, ya ahora que hemos escuchado en la tarde de hoy, la defensa del señor Fernandini. ¿Y esa es una buena estrategia? El agarrarse de esta falta de corroboración. Pues justamente, si estamos discutiendo simplemente una medida necesaria para sujetarse a la investigación, ¿cuál es la fortaleza de esa solicitud? Porque fíjense, hay otro tema que también hay que evaluar el juzgado, que es el tema de la que, para pedir la prisión preventiva, y efectivamente ha habido una sentencia del Tribunal Constitucional en diciembre del año pasado, que se llama la motivación reforzada, porque justamente es por el tema de que se trata de la libertad de una persona. Acordémonos que la regla de la libertad es la excepción de la detención.
Bajo esos parámetros se discute en estos temas de audiencia de prisión preventiva. Entonces, en esa parte, la defensa de mi criterio planteaba bien el tema, pero la tiene difícil porque en el caso de la señora Garay, y vuelvo a repetirlo, ella tiene domicilio no solo en el Perú, sino también en el extranjero. Y es bastante inclusive cuando dio la información, hasta ahora ya sabemos, no lo dio acá en el Perú, lo dio en el extranjero. O sea, ese es un hándicap en contra que tiene la señora Garay y que seguramente el juzgado lo va a evaluar con mucho detenimiento este punto, ¿no? Ahora, ¿cuál podría ser la pena por estos presuntos delitos? No mínima, ahora de los 36 meses de prisión preventiva, sino después, por estos delitos. Lo que le están imputando, y hoy nos hemos enterado muy concretamente, que la imputación contra ellos... Colusión agravada, ¿no? Colusión agravada por organización criminal. Pena mínima 15, máximo 20. O sea, la verdad que las defensas la tienen muy difícil. 15 a 20, es lo mínimo 15, máximo 20. Para ambos. Para ambos, para ser cómplice primero, porque ellos no son funcionarios públicos. Claro. Es un delito contra funcionarios públicos, pero ellos usaron a los funcionarios públicos para sus intereses, en el caso de la señora Garay. Y aparentemente todo indica, usaron al señor Fernandini para esto, y el señor Fernandini parece que se prestó para el juego de sus intereses de la señora Garay, porque así se está presentando en la Fiscalía el caso, así lo presenta. Esa es la tesis, ¿no?, que está manejando la Fiscalía. Yo diría más que tesis imputación, ¿no? Porque cuando hablamos de tesis estamos hablando casi de cuestiones académicas. No, acá es una imputación, acá la Fiscalía tiene que imputar un hecho y un delito, y tiene que demostrarlo. Y en este caso con los suficientes famosos elementos de convicción, que al final es información primera que se ha rescatado en las diligencias preliminares y que se van a fortalecer en las investigaciones preparatorias. Y además en todas esas audiencias hemos estado escuchando lo que dicen esos chats, ¿no?, de conversaciones, mensajes, que dan cuenta de cómo manejaba, cómo hacía y deshacía en el Ministerio de Vivienda, en el Fondo Mi Vivienda, y aparentemente con el congresista se habría reunido con un acción populista, Darwin Espinosa, para poder justamente pues ver la designación de su entonces esposo como viceministro en Produce. Pero fíjese, ya, esto último que usted acaba de señalar, sí, yo también me acabo de enterar de esto, ha salido recientemente publicado, pero eso no se ha imputado, no se ha discutido en las audiencias. Nada, eso es reciente. La Fiscalía no ha imputado eso en esa pretensión, recientemente, ¿no? O sea, no entraría a valorarse en este tema en concreto en contra de la señora Sado Garay, ¿no? Pero fíjese, otro tema que usted acaba de tocar, que no me quiero olvidar. Mire, estamos enterándonos ahorita, mediante estas sesiones de audiencia, todo lo que está pasando en el caso de esta señora Garay, el señor Fernandini y las otras dos personas más. Pero aquí viene un tema, ¿no? Una vez más, no estamos en un juicio, estamos en un pedido de medida preventiva. O sea, todo esto que estamos escuchando no debería darse. No debería, de repente voy a ser muy concreto, no debería transmitirse las audiencias. ¿Por qué lo digo? Porque estamos en la etapa de investigación, y la investigación, la ley es bien concreta, es reservada. Ok. Entonces... Transmitirse, claro. Transmitirlo, ya. Yo entiendo que el Poder Judicial quiere mandar la imagen de la transparencia en la resolución de los casos penales, ¿no? Porque todos sabemos aquí que el sistema judicial recibe mucha crítica por la forma como resuelven sus casos, ¿no? Entonces, un signo de transparencia es transmitir, entiendo, las sesiones de audiencia preliminares, porque esto es una audiencia preliminar, no juicio oral, ¿correcto? Pero si el juicio oral sí es público. El juicio oral es público, ¿ok? Pero en este caso de sesiones preliminares es reservado, entonces todo esto debería ser reservado. Ahora me dirían, pero entonces no se puede transmitir. Bueno, sí se puede transmitir, pero sí, por decirlo de alguna manera, en circuito cerrado. De repente los periodistas... en Estados Unidos. Claro, los periodistas pueden ir, van con su lapicero, toman nota y le informan. Exactamente, eso es lo que debería pasar, para no violar justamente la reserva. Porque al final estamos discutiendo la prisión preventiva porque ambos, o los cuatro que están ahorita detenidos, tienen la presunción de inocencia. ¿Se da cuenta? Por eso es que hay que cuidar de todas maneras la dignidad de las personas, sea de la persona que esté investigada o sea la persona que está agraviada. En este por caso. Más comprometida que esté. Exactamente. En el presunto delito. Esa es mi opinión en esta parte, por eso que la gente cree que es un juicio, y no es un juicio. Claro. Ese es el tema. Y después cuando dan la prisión preventiva dicen, es muy poco, pero claro, es una prisión solamente preventiva una medida para asegurar. Mientras... Dura la investigación. Dure la investigación. No es el fin, es el medio. Así es. Doctor Aguirre, gracias por haber estado con nosotros aquí en Estación Central. Y bueno, vamos a estar pendientes, ¿no? A ver cuándo termina esta audiencia. Debe terminar esa semana, pero por ser feriado, otros días más tendremos que esperar para conocer la resolución. Sí. Muchísimas gracias. Gracias a usted también y hasta otra noches. oportunidad.
Nos vamos a una pausa rápidamente. Volvemos con más aquí en Estación Central.